Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hablaremos sobre la obra de Carlos Fuentes, Cambio de piel, una obra maestra del siglo XX. A mediados de 1960 y tantos fue publicada esta obra en 1967, obra que en realidad nos muestra prácticamente temáticas sobre la ciudad, bueno, sobre México. Nos muestra uno de los temas sobre esta cultura, sobre las pirámides de Cholula y entre otras que vamos a ir mencionando dentro de la explicación sobre la trama de esta obra tan compleja. Y aparte de compleja, que creo que hay que tener mucha, sobre todo minuciosidad en el aspecto de la lectura, porque hay momentos que nos va a confundir, que quizás está hablando sobre las paredes, nos está describiendo un lugar y luego aparece dos personas, dos parejas en un hotel. Es como que te confunde en el momento de que quizás puede ser un poco muy tedioso al momento de leer esta obra, pero es donde habla mucho sobre los temas de un poco de la historia de México, sus costumbres. A pesar de eso también habla sobre la sexualidad. Utiliza una manera poética Carlos Fuentes de transformar esos acontecimientos de una forma más estética. Además que también comienza describiendo sobre las calles estrechas. Comienza así: hoy, al entrar, solo vieron calles estrechas y sucias y casas y ventanas de un piso idénticas entre sí, pintadas de amarillo y azul con los portones de madera astillada. Sí, sí, ya sé. Hay una que otra casa elegante con ventanas que dan a la calle, con esos detalles que tanto les gustan a los mexicanos: las rejas de hierro forjado, los toldos salientes y las azoteas acaneladas. ¿Dónde estarían sus moradores? ¿Tú no los viste? Él ve a cuatro más iguales que llegan a Cala sin basimiento, con la respuesta seca: los caciques están enfermos y no pueden viajar a presentar sus ofrendas al Teúl. Luego, los de Cholula se burlan del señor Malinche. Y es así como nos empieza a describir esta historia. Ya, bueno, continuando con la historia, también nos comienza describiendo las paredes, la ciudad más que todo, pero dando el inicio de esta historia. Después nos comienza ya hablando sobre todo que esta historia comienza el 11 de abril de 1965, un domingo de Ramos. Una historia que prácticamente nos va contando una aventura, un viaje a través de la carretera de dos amigos, Javier, está Fran, está Isabel y también está Elizabeth, que era conocida también como la Dragona, la conocía como Eli, Lita y todos esos diminutivos. Luego ya entrando en la parte del capítulo 2, en cuerpo y alma. Ausente de ambos, no estuve allí, cita de una carta dirigida por el narrador a su abuelo Tedesco. Comienza en donde le dice Javier decía: me ibas a contar algún día, Elizabeth, que el caracol avanzó por la pared y tú desde la cama levantaste la cabeza. Ahí nos empieza describiendo sobre un caracol, sobre que estaba en las paredes de un hotel, pero realmente nos llega a confundir un poco porque no era como que hablan del primer caracol, del segundo caracol, y luego nos empieza describiendo: tú te alisaste la falda con la pared y viste la boca del caracol rasgada en medio de esa cabeza húmeda y cornada. El otro caracol asomó la cabeza, las dos conchas parecían hélices, pegadas a la pared y derramaban su baba.
Los tentáculos hicieron contacto, tú abriste los ojos y quisiste escuchar mejor. Y luego de eso nos empieza a escribir cuando Javier empieza a sacar todos hay esa parte donde Javier estaba sacando toda su ropa de la maleta. Los pantalones de lino, los de lino crema, los de seda gris y los estiró. También estaba mencionando sobre unas píldoras de color amarillo, pero bueno. Ahí incluso toda la ropa que él había sacado lo estaba guardando, lo estaba sacando, guardando en un cajón que le había, que lo había, tenía su nana, algo así nos explicaba. También nos empieza describiendo, Elizabeth realmente era como su pareja, pero lo trataba también como un hijo. Y le decía que si toda la ropa que él había traído para el viaje era como que si se iba a quedar ahí para siempre. Y dice, cualquiera diría que piensas quedarte vivir aquí. Dice, hace 10 años era un hotel moderno. Bueno, Elizabeth no era de México, pero Javier sí, por lo que le traía recuerdos vagos sobre su pasado, porque, bueno, hay que considerar que Elizabeth era de Estados Unidos, si no me equivoco, porque exactamente no hay una parte específica que refleje eso. Pero, bueno, en fin, hay donde también nos va describiendo, donde aparece Fran, o sea, es como que ya ahí un poco te piensa confundir porque desde solamente estaba Elizabeth y estaba Javier, luego aparece Fran. Como este escritor maneja mucho los tiempos, los personajes, sobre todo el tiempo, el manejo y la combinación, y es lo que al lector, si no está muy concentrado en la lectura, puede ocasionar ciertas confusiones en la cual logre abrumarlo de cierta forma. Bueno, hay que depender también, bueno, mejor dicho, hay que entender la historia de una forma con pinceladas, porque sobre todo esta historia es un poco compleja porque nos van cambiando, o sea, de los personajes. Si estamos con dos, luego aparecen los cuatro amigos, luego no están ellos, comienza Javier, Isabel, Isabel realmente era su amante, era años menor que Elizabeth, por lo cual era su alumna incluso. Y es donde ya voy contando. Luego ya nos van describiendo que se iban a ir a Cholula, pero antes de eso comienza Javier 5, ya. Como es costumbre, olvidó los pañuelos y también había olvidado como el nombre de sus pastillas que él tomaba. También nos empieza describiendo, sabes que la primera vez es difícil, que esperas demasiado la segunda y que solo la tercera vez decepcionada cualquier cosa te parece maravillosa. Y es donde justamente ya había mencionado que todo comienza el domingo 11 de abril de 1905 y luego te dejaste caer. Luego ya prácticamente nos van situando cómo le decían a Elizabeth. Dice, Javier se detuvo a la puerta del baño y miró sobre su propio hombro a la mujer que no había tenido tiempo o voluntad de quitarse la falda y la blusa arrugada. El viaje hecho de México a Cholula, ahí estaba tú, Elizabeth. Le decía Liz, le decía Lisbeth, le decía Betty. Luego de que estaban en el hotel, nos empieza a contar de cómo la llamaba Elizabeth. Ya nos va retomando a la carretera, al viaje que los iba a llevar a Cholula. Dice, esta mañana en la carretera yo también venía hojeando el periódico y marqué la fecha con lápiz. Entérate hoy. Ya en esa justamente, cuando ya estaban los cuatro amigos en la carretera, que es Javier, Frank, Isabel y Elizabeth, nos empieza describiendo ya hablando que,
Javier tenía un periódico en la mano y se llamaba el periódico Entérate. Y nos empieza a hablar también de la bella Otero y Linda Darner. Que bueno, justamente al principio explicaba que esta obra habla mucho sobre la sexualidad y la manera espontánea de cómo este escritor describe estos acontecimientos. Ahí nos habla que Otero era una joven, la bella Otero, había murió de pura vieja, de 97 años, y que bueno, murió en un cuartito cerca de la vía del tren. Y justamente, bueno, eso les estaba contando a sus amigos, a través de cuando estaban en la carretera y como para entretener. Debía varios años de alquiler, no tenía más riqueza. Luego, bueno, viene describiendo también que se les había regalado un noble ruso, pero luego la revolución. Ahí habla de Oscar Wilde y también nos empieza diciendo que Otero engañado, la bella Otero engañada, confundiendo la literatura con el sexo, el escepticismo observador con la participación suficiente. Luego Carolina Otero luchaba y vencía para conservar su virginidad, esa virginidad definitiva de la diferencia del talento sexual. Hay que ser muy optimista para amar así, sin desesperación y sin prisa. Eso creía la bella Otero. Eso es prácticamente lo que habían descrito, lo habían publicado en un periódico y él estaba que les decía justamente ahí nos empieza a escribir las canciones que escuchaba, una banda de rock, luego había donde hace unos años hubo una carretera, no sé, en el transcurso de la carretera iban viendo las pirámides, iban viendo paisajes y ellos trataban de ¿cómo lo puedo explicar? De escribirlo, lo que significaba esa cultura, porque hay una parte donde dice, sí, se llamaba la carretera para mí. Dice, hace unos años hubo una carretera de frontera a frontera, ¿verdad? Isabel rió. Sí, se llamaba la carretera panamericana. Todos morían estrellados y justamente ellos pasaban por esa carretera y todos estaban muertos de miedo, ¿ya? Estaban preocupados. Javier había arrojó por la nariz, todos estaban sus cuerpos temblando y nerviosos. Ahí justamente hay una parte donde yo como que, o sea, si Javier era su esposo de Elizabeth, porque Isabel estaba muy cerca de él, ¿no? O sea, como que tenían mucho contacto y era porque, bueno, era su amante. Incluso era su alumna. Luego ya nos va describiendo todas esas aventuras que ellos estaban sobrellevando. Incluso Javier y Elizabeth estaban teniendo problemas con todo ese transcurso, ¿no? Que habían sucedido y prácticamente nos daba a conocer en aquellas ilustraciones, como pueden observar. Hay una parte acá en la página 262. Pero primero vamos a hablar sobre el 49, para no saltearme. La página 49 nos habla sobre cómo Elizabeth y Javier se habían conocido, que bueno, la decían Dragona. Le estaban contando, ¿no? Dice, ¿recuerdas cuando lo conociste, Dragona? No me mires así, déjame reírme. ¿Por qué? Porque justamente ese día había llovido y Javier se encontraba en un motel, que bueno, más conocido como hotel. Un motel, o bueno, eso creo. Un motel. Si él estaba dormido, Javier, quiero decir, había llovido toda la tarde y ya tomé el subway. Y Javier estaba dormido en un motel y yo abrí la puerta empapada, ves cubierta en ese impermeable. A mí no me tienes por qué mentir, no te miento. Él estaba acostado, pero no se había percatado de ella, a pesar de toda chamuscada que había estado. Esperé porque estaba segura de que mi presencia lo despertaría. Me iba a sentir, tenía que sentirme. Yo creo todo lo que me cuentan. Tú no, depende, a veces se me va el carajo. Estamos volviendo unos viejos, Caifán. Eso es...
mañana salimos de viaje. O sea, de un momento a otro es como que ya te plantean otra situación, ya otro lugar, y es como que ahí es donde comienzas a darte cuenta que es como que te llega a confundir, y quizás en algunas ocasiones no puedas entender muy bien lo que te está describiendo el escritor. Dice, vamos a Veracruz, me hace falta ir al mar. ¿Quiénes van? Javier y yo. ¿Quién más? Mira, no te aprietes, Isabelita. ¿Quién más? Dragona. Bueno, Fran. Y bueno, lo mismo que siempre, ¿no? Dice, oh, ¿cómo lo llamas? El amor, la realidad, la magia, el sueño, da igual. Iba a pasar muy pronto, porque todo el mundo lo está solicitando. Las nuevas solicitudes no pueden esperar, los demás no pueden esperar. Y la pareja permanece. Sí, la pareja. Luego ya en la página 262, una de las que, bueno, ahí ya nos cuentan sobre... Ya. Nos habla cuando ya estaban entrando a Cholula, casi todas esas descripciones que quizás nos empieza a decir, oíganme, quiero decirlo todo ahora, lo miraste a todos cuaticha. Dice, solo recuerdo. Para que de niño escribía en el excusado las injurias que no atrevía a decir. Cuando me di cuenta que escribir libros era lo mismo, una injuria convertida en nombre. Pero lo importante es que todo el sueño y la vida eran los mismos. Eran convocables a toda hora. Tú no, Fran, y repito que los detalles verdaderos siempre se cuentan en mentiras. Isabel encendió el radio y escuchó a Fran. Por ejemplo, no es un detalle verdadero que el acusado está de pie y el acusador de rodillas. Siempre es verdad. Ahí te quise decir, Elizabeth, tu dragona rieron. Te quise decir, Javier, que amamos y decimos escribirnos las palabras del amor para aumentar la mentira y la realidad del mundo. Javier era un escritor fracasado, por decirlo así. Bueno, lo que estaba leyendo en algunos artículos, que bueno, no se encuentra mucho sobre esta obra, porque hay documentales que dicen que en su época fue muy criticada este libro por motivo y prohibida por motivo de que muestran algunos fragmentos en algunos capítulos, bueno, sobre la sexualidad, que incluso hablan del clítoris y todo eso, y en donde obviamente por la religión, por la época, por el año, era muy esos acontecimientos son muy juzgados. Hay jergas que se establecen en esta obra, y que bueno, que no son tan bien vistos. También en esta obra nos mete mucho el inglés, y también un poema de Octavio Paz, que es así: arriba el agua, abajo el bosque, el viento por los caminos, el pozo no se mueve. El cubo es negro, el agua firme, el agua sube hasta los árboles del cielo, sube hasta los labios. Un poema del gran Octavio Paz. En esta historia prácticamente van los personajes reconociendo todas sus vivencias, toda esa cultura mexicana que quizás algunos de los personajes no conocen. Y es donde también se van amistando, bueno, como el Javier. Incluso nos toca ahí un tema del aborto, por parte de Elizabeth, pareja de Javier, en la cual, bueno, no está de acuerdo. Hay otra parte también en donde nos empieza ya a contar, o al final, la parte casi final, en la que Javier permaneció solo en el friso de los dioses. Y es donde ahí miraron el cadáver de Frank. Pero prácticamente, como para entender un poco más la historia, todo esto y por qué estos escenarios que cambian de personajes de un momento a otro, el tiempo, y bueno, el tiempo no, solamente los personajes, por decirlo así, para aclarar. ¿Por qué? Porque realmente aquí nos da la explicación en que todo había sido como una conversación, prácticamente. Dice, todo eso me lo contaste una tarde, cuando te dieron permiso para visitar. Estos lugares siempre quedan fuera de los poblados. De lo contrario, no tendrían sentido. No sé de qué mañas te valiste para que te dejen entrar. No quiero imaginarlo, no me atrevo. Luego hay una frase en la cual dice: hay que hacer todas estas cosas para entender lo que dice uno.
todas esas maromas que son mi pan cotidiano. También cómo hacerme entender cómo ellos nunca han vivido. Lo que a ellos, lo que se llama vivido dentro de sus lugares, no conocen sus secretos. Han inventado el aislamiento y creer que los 4 muros basta para contenerlo. Pero nada está por completo aislado. Nada, dragona. Una frase para terminar. También describiendo que aparte de que ahí habla sobre la cultura de México, sobre las pirámides, Cholula, sobre la civilización. Siempre tendrás a quien cuidar, mi bella judía, de los tristes ojazos grises. ¿Quién dijo miedo, carnales? Ahora debes alejarte. Has debido venir desde muy lejos para llegar hasta donde yo estoy. Adiós, dragona, y no olvides a tu cuate. Pero el perro amarillo va viendo de Cholula, van a terminar su merienda. Freddy Lambert. Una historia realmente que nos describe la cultura de México, las pirámides, a través de esos personajes que ellos se van, el cambio de piel, prácticamente cambio de piel fue mencionado Carlos Fuentes, porque esos personajes están en una revolución, una esperanza en la cual ellos tratan en sí de reconocer lo que estaba pasando.